quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Hola amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta 31ª emisión regular de El Heraldo Furioso. Desde algún lugar de este vasto universo, llegamos hasta ustedes luego de 35 días desde nuestro último y sideral encuentro. Estamos asistiendo a un espectáculo de una miseria intelectual y ética que espanta. Por un lado, un gobierno que instala una aduana ideológica en la Casa Rosada bajo la excusa de una operación rusa que solo sirve para justificar el bozal de Manuel Adorni. La degradación escala con la 11ª entrega del Manual del Buen Parapolicial, la era del esparaques de la ultra. Una nueva cepa de serviles que, bajo el código NOLSALP, no odiamos lo suficiente a los periodistas, ya no ocultan su función por vergüenza, sino que reivindican el patrullaje digital con una ferocidad y una ignorancia que dan náuseas. Desnudamos la estafa de la pauta del Kremlin y el cinismo de estos voluntarios del desquicio que consideran al ciudadano un gusano descartable. Estamos en las fechas donde cada día es 2 de abril y la geografía de la lealtad se dibuja con una claridad que espanta. Mientras el eje de la traición, con Brasil, Uruguay y Chile a la cabeza, sigue aceitando la logística de la ocupación británica, emerge un bloque de acero que no negocia la historia. Hoy en el Heraldo Furioso, celebramos la invariable boliviana, el aliado más orgánico que desde 1833 hasta hoy, bajo la ofensiva de Paz Pereira, le tira piedrazos a la ventana de la Cancillería inglesa. Cruzamos el océano para abrazar al pueblo irlandés en su San Patricio, recordándole a Londres que donde hay un amante de la libertad, hay un enemigo de su piratería. Malvinas no es una grieta, es el faro moral que separa a los hermanos de sangre de los mercenarios del puerto. La historia nos tiene hoy asistiendo a la puesta en escena de un arquetipo que la crónica negra y el cine ya inmortalizaron, el rechazo visceral a someterse a la ley de los mortales. La jornada judicial de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi no fue un trámite, fue el despliegue de una patología del poder donde la imputada intenta invertir la jerarquía. No estamos ante una ciudadana que comparece ante un tribunal, sino ante una monarca que, desde su propia psiquis, le concede una audiencia a sus súbditos. Hoy en el Heraldo Furioso, desnudamos la soberbia de una reina con celda y sin palacio, que entre suspiros de casta y ninguneos a la burocracia, termina colgándose ella misma el San Benito de su propia condena. Un gobierno que odia más que suficiente a los periodistas. La gestión de Manuel Adorni ha decidido declarar una guerra total contra el periodismo incómodo. Prohibir el ingreso de acreditados y diputados bajo el pretexto de la seguridad nacional es la respuesta desesperada de un ejecutivo que no sabe debatir. Usan el ruido de trolls extranjeros para silenciar las preguntas en Buenos Aires, disfrazando el odio a la libertad de prensa con protocolos de seguridad que solo producen náuseas. Adorni no protege a la Argentina. Usa el humo de Moscú para esconder su desprecio por la información pública y su absoluta incapacidad de gestión. El veneno es bidireccional. Nuestra investigación sobre el académico Manuel Gotzin, ese perfil de laboratorio que firma en C5N y Realpolitik, revela una operación rusa para inyectar basura en nuestro debate por apenas $550. Mientras Putin compra líneas editoriales por monedas, esos mismos medios le regalan a Londres el sustento jurídico para quedarse en las Malvinas al aceptar el argumento ruso de autodeterminación en Crimea. Pero esta infamia se completa con la consolidación de la 11ª entrega del Manual del Buen Parapolicial. Estamos ante un cambio de paradigma. Ya no es el paraco peroncho que sentía el peso de que su tarea se supiera. Hoy es la era del esparaques de la ultra, infinitamente más feroces, audaces e ignorantes.
Su método es la saturación por anacronismo, inyectar el video de Brandisen de 2023 como si fuera actual, para fabricar un caos artificial. Su orfandad intelectual es absoluta. Se dicen liberales pero piensan que Benedetto Croce es el 4 de la Juventus. No tienen idea de que el liberalismo es una lucha espiritual contra la prepotencia estatal. Para ellos, la libertad es solo un permiso para ser crueles en redes y lamerle las botas al poder de turno a través de un parapolicialismo digital voluntario. Son criminales por entusiasmo, dispuestos a cualquier desquicio con tal de sostener el relato de Don Cangrejo. Vamos a los informes. El precio de la infamia, el bozal de Adorni y los dólares de Putin. Introducción al informe. Estamos asistiendo a un espectáculo de una miseria intelectual y ética que espanta. Por un lado, tenemos a un gobierno que, con la excusa de la operación rusa, ha decidido instalar una aduana ideológica en la Casa Rosada. Manuel Adorni, ese frontman del desprecio que se regocija en el sarcasmo mientras firma la sentencia de muerte del acceso a la información, ha decidido que el camino es la censura. Lo de Adorni es de una torpeza histórica. Prohibir el ingreso de acreditados y diputados bajo el pretexto de la seguridad nacional es el manotazo de ahogado de quienes no saben debatir. No se puede declarar una guerra total contra el periodismo basándose en 5 misiles de cartón mojado que tiró una red de trolls extranjeros. Adorni no protege a la Argentina, usa el ruido de Moscú como la excusa perfecta para silenciar las preguntas incómodas de Buenos Aires. Es el odio confesó a la libertad de prensa disfrazado de protocolo de seguridad. No vamos a avalar nunca ningún tipo de censura del Estado, al cual combatimos a diario, aniquilando a diario a sus parapoliciales. Por lo tanto, la acción de una persona de la catadura moral y confiabilidad de Manuel Adorni de censura por la excusa que sea, no solamente la repudiamos sino que además nos produce náuseas. La estafa del doctor de Bergen. Del otro lado del mostrador el olor a podrido es insoportable. Mientras el gobierno pone el bozal, hay una parte de la prensa nacional y popular que ha demostrado que su lealtad tiene un precio de liquidación. La supuesta conciencia soberana de ciertos medios termina donde empieza el sobre. Nos propusimos investigar a fondo a ese tal Manuel Gotzin, el supuesto académico noruego que firma notas en Realpolitik, diario registrado IC5N, y resultó ser un soberano fantasma. No existe en la Universidad de Bergen, no existe en Oslo, y sus libros no están en ninguna biblioteca del mundo. Es un perfil de laboratorio creado por la inteligencia exterior rusa para inyectar basura geopolítica en nuestro debate público. Lo más indignante no es que los rusos nos quieran vender fruta. Lo indignante es que los portales locales la compran por 2 mangos, carecen por completo de dignidad, son ratas de bajo presupuesto. Según los documentos filtrados y la lista que tenemos sobre nuestro escritorio, la dignidad de estos medios cuesta entre 550 y 2.500 dólares. Una ganga. Putin debe estar matándose de risa. Le salió más barato comprar la línea editorial de media docena de medios argentinos que pagar el combustible de un convoy en el Donbass. La corrupción de nuestra prensa cuesta menos de $250,000. Una estafa a cielo abierto. Me toca sobrecito, me toca sobrecito. Ay, todo me da vueltas cuando me toca sobrecito. La farsante siniestra de Mamá Rusia. A los que nos quieren vender que Rusia es el aliado estratégico contra el imperialismo británico, les digo, despierten. Rusia no es amiga de nuestra gente, es amiga de sus propios intereses petroleros y de su expansión imperial. Hay una verdad histórica que los intelectuales de pauta prefieren ignorar. Rusia, ni antes como URSS ni ahora como federación, usó jamás su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de la Argentina por el tema Malvinas. En el 82, la Unión Soviética se lavó las manos. Se abstuvieron en la resolución 502 que nos exigía el retiro de las islas, dejándonos a merced de la flota británica mientras seguían cobrando sus granos. Hoy, Rusia usa el argumento de la autodeterminación en Crimea para justificar sus invasiones. Es exactamente el mismo argumento que usan los ingleses para mantener la ocupación en nuestras Islas Malvinas. Rusia prefiere hacerle la felatio a Londres en los pasillos de la ONU antes que reconocer un derecho soberano que le arruine sus propios planes de conquista. Y mientras tanto, acá tenemos medios que, por unos billetes de pauta, le lavan la cara al Kremlin y le regalan a los ingleses el sustento jurídico para quedarse en el Atlántico Sur. Fuego rasante siempre. Aquí nunca nos vamos a callar. Repudiamos la censura de un Adorni que se cree dueño de la verdad, pero también denunciamos a los mercenarios que se venden por una pauta extranjera de 4ª categoría.
La soberanía no se defiende con censura ni se vende por dólares manchados de caca rusa. El pueblo nos contempla y la historia no perdona a los que, por miedo o por plata, traicionan el oficio y a nuestra gente. Manual del buen parapolicial. 11ª entrega. La era del esparaques de la Ultra. Introducción al informe. Esta 11ª entrega del Manual del Buen Parapolicial viene con algunos cambios, no sustanciales al menos en la expresión verbal de esta gente. Cambió el perfil de gobierno del sistema y solamente cambió la descarada convicción con la que los paraques de la Ultra pueden hacer también el trabajo. Quizás porque son infinitamente más feroces, más audaces y mucho más ignorantes y agresivos que sus predecesores. Crearon la frase NOLSALP, que significa en su código básico: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Se viene el reciclaje mileísta de paracos peronchos, potenciando solamente las barbaridades que a sus predecesores les resultaban vergonzosas, no por hacerlas, sino por el hecho de que se supieran. Es la era de los paraques de la Ultra, signada por una visión de que todo vale, sin solución. No es que solamente se parezcan, es que las coincidencias son chocantes. Ya estaba en edad de merecer una sistematización que, por otra parte, es más que evidente porque vencen todos los estereotipos de la derecha parapolicial y los reivindican todos. Siempre pensamos que no podría ser peor y, claramente, siempre puede serlo. Por ahora, parece que lo es. La opereta del reciclaje siniestro. El caso Brandisen. Lo que las usinas como Agarra la Pala, el Duque indignado ejecutaron hoy no es un error de archivo, es una operación de saturación por anacronismo. El método. Toman un video de junio de 2023, con Axel Kicillof siendo increpado en Brandsen, e inyectan el contenido en el flujo actual sin fecha ni contexto. El objetivo. Generar una percepción de caos presente y enmugrar el debate público. Buscan que la prensa pierda tiempo, aclarando la fecha mientras ellos ya dispararon la siguiente mentira. Es el reciclaje de un hecho verídico para fabricar una urgencia artificial. Más allá de lo siniestro del actual gobernador de la provincia, este tipo de reciclajes no son extraños ni nuevos. Kicillof sabe muy bien de eso, ya que son su única forma de hacer prensa aún hoy. Lo cierto es que indignan o no de acuerdo a quien sea el culpable de lo que allí se quiera ver. El analfabetismo doctrinario. De Croce a la Juventus. Esta es la prueba irrefutable de su orfandad intelectual. Se llenan la boca con la palabra liberalismo, pero demuestran una ignorancia que da vergüenza ajena. La confusión de cancha. Son tan básicos y rústicos que piensan que Benedetto Croce es el 4 de la Juventus. Les hablas del padre del liberalismo ético y se ponen a buscar la figurita en el álbum de la Champions. La falsa libertad. No tienen idea de que el liberalismo es, o debería ser, en sus concepciones más respetables, una lucha espiritual contra la prepotencia estatal. Para estos tipos, la libertad es solo un permiso para ser crueles en redes y lamerle las botas al poder de turno. Son los mayores estatistas que existen. Usan el aparato digital para exigir la extinción del que piensa distinto. Acá no entregamos periodistas. Nunca. Que no se equivoquen. Nuestra furia es coherente. La misma que fustigó a los comunicadores paracos del peronismo es la que hoy denuncia a esta nueva cepa de serviles. La línea roja. Podremos ser críticos feroces, pero jamás aceptaremos la entrega de periodistas. El señalamiento de colegas para que la jauría digital los muerda es parapolicialismo puro. El paraque voluntario. A diferencia del modelo anterior, estos son serviles permanentes y voluntarios. No sienten remordimiento por las barbaridades que proclaman. Son peligrosos por su estupidez y su falta total de ética profesional. Por si no lo entendieron aún, les recordamos nuestro credo. Nunca Estado, y jamás patrulla. El gobierno de Don Cangrejo. Vivimos en un sistema que valora al pesado de seda, el funcionario cínico que desprecia las instituciones, pero pisotea al ciudadano de a pie, al que consideran un gusano descartable. Criminales por entusiasmo. No tienen problemas en justificar misiles sobre civiles o alineaciones geopolíticas delirantes, el jabo y su sionismo de cotillón, con tal de sostener el relato. No son criminales por dependencia, son voluntarios del desquicio. Mensaje a los haters de ayer y de hoy.
Cualquier intento de tildar este informe como un ataque tardío se estrella contra los años de denuncias en este medio, a los que hoy se dicen libertadores pero actúan como patoteros. Sigan el ejemplo de sus predecesores y cómanse los mocos. Si inician una guerra, la derrota será absoluta porque enfrente tienen la verdad in extenso y una memoria que no se vende. Una sutil diferencia. Nosotros no necesitamos escondernos. Ustedes sí, detrás de sus avatares y su desfachatez de analfabetos. Acá no entregamos periodistas. Nunca. Nuestra furia es coherente. La misma que fustigó a los comunicadores de ayer es la que hoy denuncia a esta nueva cepa de paracos serviles que reivindican todos los estereotipos de la derecha parapolicial. El señalamiento de colegas para que la jauría digital los muerda, bajo la bandera del NOLSALP, es parapolicialismo puro. La soberanía no se defiende con censura ni se vende por dólares manchados de caca rusa. El pueblo nos contempla y la historia no va a perdonar a los que traicionan el oficio. Si inician una guerra, la derrota será absoluta porque enfrente tienen la verdad in extenso y una memoria que no se vende. En estos días malvineros junto a nuestros pueblos hermanos. Llegamos a este abril con un mapa regional partido al medio. Por un lado, la claudicación de los buenos vecinos que miden su solidaridad según cuántos barcos ingleses pueden abastecer en sus puertos. Por el otro, la reserva moral de la patria grande. Bolivia no es un aliado de micrófono o de comunicado tibio. Es una construcción popular que atraviesa siglos. Desde la protesta del mariscal Santa Cruz en 1833 hasta los miles de voluntarios que en el 82 estaban listos para cruzar a las islas, el pueblo boliviano entiende que una herida a la Argentina es una puñalada al corazón de América. Lo que los británicos no toleran hoy es que Bolivia dejó de lado los modales diplomáticos de salón. La solidaridad boliviana hoy es una ofensiva de bloqueo. Cuando un actor clave en la región les dice usurpadores en la cara y coordina acciones con Perú, nuestros hermanos que pusieron los fierros cuando las papas quemaban, Venezuela y Ecuador, se consolida un eje que no se vende por un tratado de libre comercio. Es el bloque de la dignidad frente a la logística de la entrega que hoy lidera Montevideo como base de suministros de la ocupación. Esta lucha por la libertad no conoce fronteras. En este San Patricio, nuestra mirada virá hacia Irlanda. Saludamos al pueblo irlandés con un grito que resuena desde el Atlántico Sur hasta Dublín. Go on home, British soldier. Porque la piratería británica es la misma allá y acá. El dolor de la partición y la ocupación es una herida compartida. Celebramos la resistencia de un pueblo que sabe que a los amantes de la libertad no les sobra ningún compatriota. San Patricio no es solo una fiesta de cerveza, es el recordatorio de que la victoria final pertenece a los que resisten con salud, fuerza y el orgullo de no arrodillarse jamás ante la corona. Vamos a los informes. Malvinas, la única causa sin grieta en la hermana Bolivia. Introducción al informe. Si de algo no tenemos dudas es del apoyo histórico de Bolivia, en todos sus formatos y colores, a la causa Malvinas. No ha existido político boliviano, ni siquiera dictador alguno, que se haya atrevido a cuestionar este mandato. Ni qué hablar de su pueblo. Fuera de los límites de la República Argentina y el Perú, no existe rincón en el continente donde un niño sepa con tanta claridad que las Malvinas son argentinas. Este consenso absoluto ha mutado de la retórica protocolar a una ofensiva diplomática de alto voltaje bajo la actual presidencia de Rodrigo Paz Pereira, estableciendo un contraste ético insalvable con la tibieza y las traiciones de otros actores de la región. La invariable boliviana, siempre y por siempre malvinera. Desde la usurpación de 1833 hasta este abril de 2026, Bolivia se ha consolidado como el aliado más orgánico y leal de la soberanía argentina. Lo que define a este eje de la dignidad es una constante que atraviesa su historia, sin distinguir ideologías ni regímenes. Mientras otros vecinos negociaban con el invasor por monedas que ni les hacían falta, Bolivia jamás osciló. Esta solidaridad innata no es un decreto de oficina, es una construcción que emana del pueblo. Si los estados son leales, es porque la presión viene de adentro y desde abajo. Transversalidad política. Desde las dictaduras militares de principios de los 80 hasta el proceso del MAS en el siglo XXI, la causa Malvinas ha sido el único hilo conductor inquebrantable de la política boliviana. No importó el color del gobierno, la soberanía argentina fue siempre una prioridad nacional propia. La gesta de 1982. En el momento más crítico, el pueblo boliviano pasó de la retórica a los hechos. 25.000 voluntarios se inscribieron para combatir en las islas, y la Fuerza Aérea Boliviana puso sus recursos a disposición.
Un contraste ético insalvable frente a la logística de la traición que operaba en otras fronteras. La doctrina Santa Cruz. Esta lealtad tiene raíces profundas. Fue el mariscal Andrés de Santa Cruz quien, ya en 1833, emitió la primera protesta formal del continente contra la piratería británica. Santa Cruz entendió antes que nadie que una herida a la Argentina era una puñalada al corazón de la patria grande. Actualidad 2026. Bajo la actual ofensiva diplomática liderada por el presidente Paz Pereira, Bolivia se ha convertido en la voz más tajante contra el colonialismo inglés en cada foro regional, ratificando que Malvinas es una causa irrenunciable para la integración americana. Mientras el eje de la traición Brasil, Uruguay y Chile, sigue permitiendo que la logística británica respire en el Atlántico Sur, Bolivia se mantiene firme como el único faro moral de la región. ¿Por qué el Reino Unido descubrió la invariable boliviana recién ahora? Si la postura de Bolivia tiene casi 200 años, ¿por qué los británicos están echando humo en este abril de 2026? La respuesta no es diplomática, es de ofensiva territorial. El fin de los buenos modales. Durante décadas, la diplomacia boliviana acompañaba con el voto, pero mantenía las formas. Bajo la actual gestión de Rodrigo Paz Pereira, Bolivia pasó de la solidaridad de micrófono a la acción de bloqueo. La instrucción es clara: denunciar el colonialismo británico en cada foro, cada vez más fuerte y con términos que Londres ya no puede ignorar. El factor recursos. En el tablero de 2026, el control de los recursos estratégicos, litio, gas y agua, puso a Bolivia en una posición de fuerza. Ahora, cuando Bolivia habla, el mundo escucha. Que un jugador clave en la energía global le diga usurpadores en la cara a los británicos, les duele donde más les afecta: en la credibilidad para sus negocios internacionales. El efecto espejo. Gran Bretaña siempre jugó a la división regional. Ver que, a pesar de las presiones, Bolivia se mantiene como un bloque monolítico junto a Argentina y Perú, les rompe el esquema de aislar el reclamo de Malvinas. Para Londres, Bolivia es hoy el mal ejemplo que contagia dignidad en un barrio que ellos preferirían ver sumiso. La presidencia de Paz Pereira. La figura de Paz Pereira ha sido el catalizador. Su estilo frontal y su negativa a ceder ante las sugerencias de la Embajada Británica en La Paz han transformado una postura histórica en una pesadilla diplomática cotidiana para Keir Starmer. En definitiva, a los británicos les molesta ahora porque Bolivia dejó de ser un aliado silencioso para convertirse en el vocero más furioso de la soberanía americana. Ya no es una nota al pie en un comunicado, es un piedrazo constante en el ventanal de la Cancillería británica. El eje de la dignidad. Los que no negocian con el invasor. El eje de la dignidad no es un club de amigos, es el bloque de acero que forman los únicos 4 países que entienden que la soberanía no se vende por un tratado de libre comercio. Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador sostienen esta bandera porque sus pueblos no aceptan la tibieza. Bolivia. El aliado más orgánico y leal. Desde la protesta del mariscal Santa Cruz en 1833 hasta los 25.000 voluntarios del 82 y la actual ofensiva de Paz Pereira. Para un boliviano, Malvinas es una causa propia que se defiende con el cuerpo, no con comunicados tibios. Perú. Los hermanos de sangre. Los que mandaron los aviones Mirage y los misiles Exocet en el momento más oscuro, rompiendo cualquier bloqueo internacional. Su apoyo es una cuestión de honor militar y civil que no conoce de neutralidades cobardes. Venezuela. El respaldo absoluto y sin fisuras. Caracas ha sido históricamente el vocero más ruidoso contra el colonialismo británico en el Caribe y el Atlántico Sur, planteando que Malvinas es la causa madre de la independencia americana. Ecuador. La firmeza jurídica y política. Siempre en la primera línea de los foros internacionales, denunciando la piratería inglesa y manteniendo una postura ética que deja en evidencia el colaboracionismo logístico de otros vecinos. En este eje no hay espacio para el negocito portuario con Londres. Mientras el eje de la traición, Brasil, Uruguay y Chile, mide su solidaridad según cuántos barcos ingleses pueden abastecer, estos 4 países mantienen la guardia en alto por una sola razón: dignidad nacional. Defender a la Argentina es defender el derecho de toda América a ser libre. Sin peros. El Mapatec de la batalla del eje de la traición contra el eje de la dignidad. Desde Locomoción Televisión tenemos cientos de informes sobre la causa Malvinas que algún día compilaremos en una serie, pero hoy les brindamos este esquema para que tengamos todos un mapeo de dónde estamos parados en esta pelea. Reordenar la información sobre temas tan bravos y caros a nuestro pueblo requiere repetir ciertas cosas para que la verdad no se diluya.
En temas de soberanía, el silencio o la logística amiga del invasor son formas de traición. Así queda el mapa regional hoy. Eje de la dignidad. Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador. La reserva moral. Los que no negocian el sentimiento ni la historia. Eje de la traición. Brasil, Chile, Uruguay, Colombia. El soporte logístico. Brasil encabeza este bloque. No necesitan el negocio, pero eligen la complicidad. Uruguay, el muñequito, y Chile aceitan la ocupación. Eje de la indiferencia. Paraguay. El siervo silencioso que mira para otro lado por mandato ajeno. Go on home, British soldiers, go on home. Have you got no fucking hands on your arm? For 800 years, we'll fight you without fear. And we'll fight you for 100 more. Hermanos irlandeses, en el día de hoy, como lo hacemos cada día de nuestras vidas, queremos expresar el cariño fraternal que sentimos por vuestro país y vuestro pueblo, y que celebramos con ustedes cada San Patricio. Celebramos su vida, y como sabemos que a los amantes de la libertad en el mundo no les sobra ningún irlandés, les pedimos que se festejen y se cuiden, que les necesitamos a todos. Que San Patricio les dé fuerza y resistencia, salud y victoria para el noble y glorioso pueblo irlandés. La soberanía se defiende con hechos, no con retórica de cancillería de cartón pintado. Mientras algunos vecinos juegan al doble agente logístico, nosotros elegimos quedarnos con los que mandaron aviones y los que hoy bloquean foros internacionales. La causa Malvinas es la única que no conoce grietas cuando se trata de pueblos con memoria y dignidad. El Reino Unido puede seguir operando con sus aliados de puerto, pero nunca podrá quebrar el eje de la hermandad de Abya Yala, que no sabe de rendiciones. La soberbia de una monarca con celda y sin palacio. La audiencia de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Cuadernos expone una mente que no reconoce autoridad externa. Desde el primer segundo, la exmandataria despliega una gestualidad diseñada para marcar que ella dicta los silencios y el volumen de la sala. No hay respeto por el protocolo judicial. Hay un desprecio físico hacia la institución. Es el comportamiento de quien se siente una figura histórica obligada a perder minutos con terrenales que osan pedirle un documento de identidad. La farsa comienza con la identidad. Oculta el Elizabeth, agrega el de Kirchner que nadie le pidió, buscando una validación de casta y patriarcado, y juega con una confusión sobre su edad que no es olvido, sino negación de la realidad fáctica. Su ignorancia jurídica aflora cuando alega que sus condiciones de vida son de público y notorio, omitiendo la palabra conocimiento. Una rustiquez que delata a quien aprendió a leer y escribir en un esquema donde la profundidad no importa si se mantiene la pose. El manejo del micrófono como si fuera un cetro y los microgestos de hartazgo mientras el secretario lee el protocolo son señales claras. Para su psiquis monárquica, el trabajador judicial es un mueble invisible. Busca la validación de su claque o de la cámara antes que responder al tribunal. Es el síndrome de Nathan Jessup en versión vernácula. Como el personaje de Nicholson en Cuestión de Honor, su soberbia le impide aceptar que un inferior la interrogue. Nathan Jessup cae porque su ego es más grande que su instinto de preservación. Ella camina por la misma cornisa. Estamos ante la sombra de Bob Patiño, el abismo de la vanidad. La fiscalía no necesita astucia, solo debe llevarla al umbral de su propia inseguridad intelectual. La necesidad de demostrar una superioridad de la que carece la obliga a hablar de más, a confesar por el puro placer de decir, fui yo porque soy la única que podía hacerlo. El desprecio por las formas es el motor que la empuja a pisar el palito. Vamos a las imágenes. CFK, el camino de la soberbia que termina en el San Benito. La jornada judicial no fue un trámite administrativo más. Fue la puesta en escena de un arquetipo que el cine y la crónica negra ya han inmortalizado. El rechazo a cumplir con los datos de rigor ante el tribunal, esa negativa casi física a someterse a la burocracia de los mortales, revela una patología del poder que une a la política vernácula con la ficción de Hollywood y los rincones más oscuros de nuestra historia criminal. Nauseando con privilegios desde el principio y por principios. El análisis del video de la audiencia expone una psiquis que no reconoce autoridad externa. Desde el primer segundo, la imputada intenta invertir la carga jerárquica. No habla como alguien que comparece ante la ley, sino como una monarca que concede una audiencia a sus súbditos. La jueza de su propia psiquis. Comienza a hablar como si ella fuera la autoridad del recinto. Su psiquis le indica que es la monarca suprema, y desde ese lugar ningune a cada dato de rigor que se le solicita. Mentira en el nombre y patriarcado. Oculta el Elizabeth y agrega el de Kirchner que nadie le pidió.
Es una marca de casta y una tendencia marcada al patriarcado. Necesita el apellido del marido para validarse como oligarquía política, buscando un linaje que la haga sentir superior. La farsa de la edad. Encubre su edad de entrada, generando una confusión donde no se entiende si tiene 33 o 73 años. No es un olvido, es la negación de la realidad fáctica en favor de su propio relato. La ignorancia del pase y revuelva. Al alegar que los hechos son de público y notorio, omitiendo la palabra conocimiento, no solo muestra una formación jurídica deficiente y rústica, sino que delata que aprendió a leer y escribir en un esquema donde la profundidad no importa si se mantiene la pose. El micrófono como cetro. Apenas se sienta, su primera acción es apropiarse del micrófono con un movimiento brusco y autoritario. Lo acomoda y lo maneja para marcar que ella dicta los silencios y el volumen de la audiencia. Es la dueña del discurso en una casa ajena. El ninguneo al secretario. Mientras el empleado judicial lee el protocolo, ella despliega un arsenal de microgestos de hartazgo. Revisa papeles, se acomoda la ropa o mira hacia el techo, evitando cualquier contacto visual. Para su psiquis monárquica, el trabajador judicial es un mueble invisible. El suspiro de casta. Cada pregunta del tribunal es recibida con un suspiro audible, una señal de desprecio que busca infantilizar a los jueces. Es el mensaje de quien se siente una figura histórica obligada a perder minutos con terrenales que osan pedirle un documento. La mirada de validación externa. No mira al tribunal para responder. Busca con la vista a su claqueo a la cámara, asintiendo con la cabeza antes de terminar cada frase. No declara para el expediente, actúa para su propia historia que siempre ha sido una farsa. Si la expresidenta está buscando una defensa por inimputabilidad, quizás podría lograrlo, porque no parece lo suyo tenerse a algún tipo de noción de tiempo y espacio. Vamos a las imágenes. La verdad que... Aguarde un segundo, por favor, que ya le voy a dar la palabra para que se haga uso de la misma. Previamente debo cumplir con algunas formalidades. La saludo nuevamente, buenos días. Esta es la oportunidad que prevé el Código Procesal Penal para que usted preste declaración indagatoria en el marco de este debate. Le asiste el derecho constitucional de negarse a hacerlo sin que ello constituya presunción alguna en su contra. Si usted opta por hacer uso de derecho, el debate va a continuar de todos modos y al mismo tiempo le hago saber que durante el desarrollo del debate usted va a poder ver las manifestaciones que estime pertinentes con el único recaudo de que sean atinentes a su defensa. Le pregunto entonces, en función de los derechos y garantías que le acabo de hacer saber, si va a prestar declaración indagatoria. Estoy sentada acá para venir a hablar y hacer mis manifestaciones, claramente, sí. Bien. Bien. Le pregunto, aguarde un segundo, ya sí. Va a tener la oportunidad de hablar, doctora. Le pregunto si va a aceptar preguntas del tribunal o de las partes, una vez concluida su declaración. Le voy a contestar al final de mi manifestación si voy a aceptar preguntas o no voy a aceptar preguntas. ¿Le parece bien, doctor? Bien, perfecto. Bien, gracias. Bien. Bien. A continuación, entonces, tengo que cumplir con un interrogatorio de identificación que también marca la ley, independientemente de que usted sea una figura conocida, doctora. Le pregunto su nombre completo. Cristina Fernández de Kirchner. Su edad. 73 años. Su estado civil. Viuda. ¿Tiene algún apodo? Mire, no, me dicen Cristina. Bien. Podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados. ¿Su nacionalidad? Argentina. ¿Lugar de nacimiento? La Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Fecha de nacimiento? 19 de febrero del 53. ¿Su domicilio principal? Hoy, San José, 1111. ¿Sus condiciones de vida? Es de público y notorio. Las condiciones de vida es de público y notorio también. ¿Nombre y profesión de sus padres? Bueno. Eduardo Fernández, comerciante. Mi madre, Ofelia Wilhelm, empleada, jubilada, los dos fallecidos. Si usted me deja hablar, yo le voy a contar por qué. Porque usted sabe que yo estoy detenida acá. He venido en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Ahora, me parece que todas estas preguntas son de público y notorio y carácter de público y notorio. Doctora Fernández, es un interrogatorio que marca la ley, no es un capricho personal. Bien, adelante, doctor. Bien.
no recuerda ningún antecedente penal que quiera comentar, si no, le doy la palabra. El único antecedente penal que tengo es la condena de vialidad, de la que pienso comenzar a hablar precisamente en este momento. Bien. Bien. Antes de darle la palabra, ya para que comience, también le hago saber que conforme solicitó el doctor Veraldi, su abogado defensor, una vez que finalice su declaración, está dispensada de continuar en la sala de audiencias si es su deseo. Si deseo retirarme una vez que... Exactamente. Sí. Bien. Adelante, puede comenzar. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda, interrogante? No. ¿Está todo bien ahora? No, Bien. no, ya cumplimos con el Código Procesal Penal. Gracias. Bien, muy bien. Bien. El síndrome de Nathan Jessup. Usted no puede manejar la verdad. Lo que vimos en el estrado tiene un eco directo en el coronel Nathan R. Jessup, cuestión de honor. Como el personaje de Nicholson, la expresidenta no se autopercibe como una imputada, sino como una guardiana de una verdad superior que el tribunal, en su pequeñez técnica, no alcanza a comprender. Jessup cae porque su soberbia le impide aceptar que un abogado de menor rango lo interrogue sobre un código rojo. Para él, el procedimiento es una molestia. Para ella, la toma de datos personales es una afrenta a su estatura histórica. En ambos casos, el desprecio por las formas es el motor que los empuja a pisar el palito. La confesión de Jessup nace del orgullo, la exposición de CFK nace de la convicción de que la ley es apenas un detalle decorativo frente a su relato. La sombra de Bob Patiño. El abismo de la vanidad. Recordamos aquel episodio de Los Simpsons en que Bart y Lisa cuando acorralan a Bob Patiño, haciéndolo caer de la altura de su propio ego. La fiscalía aquí no necesita grandes despliegues de astucia, solo debe llevar a la acusada al umbral de su propia inseguridad intelectual. La soberbia es un boomerang. Cuando se les sugiere que no son tan brillantes como creen, o que su plan maestro fue rústico, la necesidad de demostrar una superioridad intelectual de la que carecen los obliga a hablar de más. Como Jessup admitiendo el código rojo para demostrar que él manda, o Patiño confesando sus crímenes para que no lo crean un idiota. El riesgo aquí es que la defensa se inmole sola ante el altar de su propio ego, entregando las piezas que faltan solo por el placer de decir, fui yo, porque soy el único que podía hacerlo. El guión de la historia. Cuando el acusado decide que el tribunal no tiene autoridad moral para juzgarlo, el veredicto pasa a segundo plano. Lo que importa es el show de la resistencia. Sin embargo, la historia y el cine enseñan que ese camino tiene un final previsible. El desprecio. No respondo preguntas. La explosión. El momento en que la soberbia rompe el protocolo. La trampa. Caer por la necesidad de demostrar una inteligencia que se carece. El San Benito. La condena que el propio acusado se cuelga al cuello por no saber, o no querer, bajarse del pedestal a tiempo. Al final, como en Guantánamo o en los tribunales de Comodoro Pi, la realidad termina siendo ese muro que ni siquiera la soberbia más alta puede saltar. Al final, la historia y el cine enseñan que este camino tiene un final previsible. El acusado que decide que el tribunal no tiene autoridad moral termina inmolándose en el altar de su propio ego. El San Benito no se lo cuelga un juez, se lo cuelga ella misma por no saber bajarse del pedestal a tiempo. Como en Guantánamo o en Comodoro Pi, la realidad es ese muro que ni siquiera la soberbia más alta puede saltar. Cierre de la emisión 31ª. Hasta aquí llegamos con esta 31ª emisión regular de El Heraldo Furioso, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.